La economía siempre es un tema importante, es el tema de las amas de casa, pero también es el tema de los grandes pensadores y de quienes les gusta tomar decisiones, sobre todo para el bienestar de un conglomerado determinado, que puede ser una ciudad, un país, un continente, etcétera. Hoy vamos a hablar de economía dominicana y lo vamos a hacer como siempre con nuestro amigo el ingeniero Guillermo Caran, un hombre de Estado, hay que decirlo así y subrayarlo. Es gobernador del Banco Central de la República, es secretario técnico de la Presidencia, es ministro de Finanzas, un gran planificador y, bueno, un hombre que lleva muchos años combinando la economía con la política, y creo que él se corresponde más con la escuela de lo que llamábamos economía política que de los economistas de hoy en día que toman un computador y desde ahí simulan cómo va a ser el país y se lo creen. De manera que les invito a esta conversación con el ingeniero Guillermo Caran. Vamos a hablar un poco de qué importancia tiene pensar el país, como ellos dicen los economistas, a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Ingeniero Guillermo Caran, gracias por acompañarme, usted siempre amable conmigo y con este espacio, lo que le agradezco sobremanera. ¿Cómo se siente? Veo que está como un poco tardíamente acercándose a los predios de Fidel Castro. Bueno, pero acuérdate que yo soy de descendencia libanesa. Sí. También por esas latitudes, sí, como no, la barba y el bigote. Sí. Incluso debo decirte que ya lo patriarcal, ¿no? La primera vez que yo me afeité, que me quité lo que le llamábamos en aquellos tiempos, no sé si ahora, la lanilla. Exacto. Mi abuelo me dio una mirada de arriba abajo. Ah, sí. Porque decía que el respeto del hombre estaba en el bigote. Sí, cómo no. Y él mismo usaba bigote, ¿no? Entonces y mi abuela materna, que era de religión, no recuerdo con exactitud si ortodoxa o maronita, ella solamente consultaba o asistía a misas o creía en sacerdotes que tuvieran barbas. Exactamente. Así que no es tanto por Fidel Castro, ¿no? Sí, exactamente. Y la costumbre de la época señalaba que los acuerdos, la suscripción de los acuerdos era un intercambio del pelo de bigote. De pelos de bigote, así mismo. Y eso ya tenía, hoy diríamos, fuerza de ley. Sí. Y envolvía la caballerosidad, que dicen que en los tiempos modernos no existen mucho, ¿no? Difícil. Ya ni siquiera a las muchachas les gusta que los hombres, que los jóvenes le abran la puerta del vehículo. Así es. No lo consideran como un acto de caballerosidad. Y recuerdo que una muchacha en Puerto Rico hice ese gesto y me dijo: ¿por qué ustedes los dominicanos siempre ven a las mujeres como algo que no puede valerse por sí mismo? Dije, no, para nosotros es un acto de caballerosidad. Ingeniero, ustedes los economistas dividen el tiempo en tres grandes periodos, ¿no? El corto plazo, que es un año o menos, el mediano plazo, que hasta 5 años, y el largo plazo, me imagino que de 5 años un día en adelante. 50 más 1. Por mucho tiempo, aquí en el país, cuando existía lo que se llamaba la Oficina Nacional de Planificación, existían los PLANDES, y eran unos documentos donde un grupo de especialistas, muchas veces dirigido por usted, pensaban el país en los próximos 10, 15, 20, 30 años, y eso lo plasmaban en esos documentos que servían de guía, de indicación. Creo que eso es lo que ustedes llaman algo así como planificación indicativa, etcétera. Y de alguna manera era como un mapa, ¿verdad?, para uno seguir
un camino que podía llevar a donde se decía en el documento, o podían haber pequeñas o grandes variaciones en el camino, pero no se salía a ciegas. Hace mucho tiempo que en el país no tenemos ese tipo de ejercicio. Incluso la UNFU lo hizo una vez. A veces había instituciones privadas que también reunían especialistas, preparaban un gran documento y después lo discutían de cara a la opinión pública. ¿Qué valor tiene? ¿Eso es lo que se llama planificación o eso tiene otro nombre? Bueno, debo decirte en primer lugar que al menos profesionalmente, yo no soy economista, yo soy ingeniero y planificador. Lo sé. Mi maestría fue en planificación. Naturalmente. Planificación no económica. No, planificación regional incluso, ordenamiento del territorio. Esa es mi formación profesional. Precisamente comienzo porque naturalmente estudié economía en la planificación, pero comienzo a incursionar más intensamente en la economía a raíz de una experiencia post-revolucionaria del año 65, en que después de la revolución tuvimos una asistencia técnica internacional muy fuerte y el ILPE, la CEPAL, vino a elaborar una estrategia de desarrollo que era el camino que a largo plazo debía seguir el país. Y la Oficina Nacional de Planificación, por cierto, dirigida por el ingeniero Luis Sosa Bodré y Alfonso Lockhart, designaron 3 personas como contraparte de esa misión, de la misión del ILPE-CEPAL. Y esas 3 personas fuimos el licenciado Alberto Fiallo, Mariano Fiallo, Hanley Herman y yo. Y ahí comencé a fortalecer mi línea económica, que luego se consolidó cuando ganó Balaguer, que el entonces secretario técnico, al nombrarse Julio César Estrella, director de planificación, quiso que el subdirector fuera una persona de... Pero Julio César es del primer periodo de Balaguer. Sí. Porque usted habló de Fonchi Lockhart y yo no sé si... No, Fonchi Lockhart era subdirector de la UNAPLAN. Pero en esa época. En la revolución, sí, en la postrevolución. Ah, sí. Sí, incluso. Yo pensé que había sido en los años... No, él fue subdirector de la UNAPLAN. Y el ingeniero Luis Sosa Bodré fue el director. Claro que fue en el gobierno provisional de García Huevoy. Sí. Luego Fonchi fue secretario técnico de la presidencia. Mucho después. Entonces ahí un poco fortalecí los aspectos económicos. Claro, yo creo que todo depende de las circunstancias. En aquel tiempo, y las circunstancias dominicanas, el postrujillismo, hacía como... se le daba más valor al pensamiento de largo plazo. Y ahí se perfilaron muchas acciones que posteriormente han demostrado que dimos en el clavo, ¿no? Por ejemplo, algo que nosotros no teníamos en mente, porque al ser una isla doméstica envuelta en una dictadura como la de Trujillo, pues, pero los técnicos de la CEPAL nos dicen, bueno, ustedes tienen una posición geográfica privilegiada, ustedes tienen que diseñar una estrategia de desarrollo pensando en esa posición geográfica. Y de ahí vino la famosa tercera etapa, que la estamos viviendo hoy, porque las zonas francas, los UPS, la del turismo, las remesas, todo eso formaba parte de lo que en aquel tiempo se pensaba como líneas específicas del aprovechamiento de nuestra posición geográfica. Yo recuerdo que dividieron el país en 3 etapas: el corto plazo, que era la recuperación económica; el mediano plazo, que era el énfasis en la agropecuaria, el liderazgo, en la época del liderazgo agropecuario. Bueno, ahora... Con la agroindustria como meta... Con la agroindustria, y de ahí vinieron todas esas leyes de incentivo agrícola, industrial, en fin. Por supuesto, las circunstancias han cambiado. Ahora la presión de corto plazo es mucho mayor. E incluso los conflictos internacionales y lo que no se ve claro en el orden nacional hace como que
cualquiera no mira en el largo plazo, porque tú no sabes. Y además, los avances tecnológicos son tales que uno a veces dice, caramba, pero cuidado si lo que yo estoy pensando hoy, cuando llegue el momento que yo esté diseñando para un largo plazo, viene un elemento tecnológico que cambie todo el esquema, ¿no? Y entonces, quizás por eso en el manejo económico de hoy es más cortoplacista que nunca, sobre todo. Por ejemplo, ahora mismo salimos de pandemia, tenemos una guerra que de la resaca económica de la pandemia. Exacto, sí. También. Y todo eso, por supuesto, hace como que se piense más en el corto plazo. Porque en esa época, primero, esas grandes materias primas, como vamos a llamarle así, los commodities, no daban esos saltos de precios que dan ahora. Por ejemplo, ¿cuántos años tuvimos el petróleo a 3 y pico? Toda una vida, porque no se usaba como arma de guerra. Después, entre los árabes y el tercer mundo, descubrieron que Occidente podía ser postrado por la vía de las materias primas y ahí comenzó la guerra. Claro, sí. Bueno, yo diría que cuando el petróleo llegó a un precio de 2 dígitos hubo una alarma. Claro. Yo recuerdo que eran los días en que se habló de una economía de guerra. Precisamente tú has tocado un tema de los commodities, los productos primarios, por ejemplo. Hay políticos y economistas que subestiman la importancia de la economía primaria y a veces relegada. Yo pienso que aquí hay un relegamiento de economía primaria porque hay una exaltación, por ejemplo, el turismo. Bueno, ahora mismo que gracias a Dios tuvimos un leve crecimiento en la agropecuaria, en este último informe del Banco Central, pero todavía está 10 veces más lentamente que el turismo, ¿no? Pero eso es parte de las concepciones económicas que muchas veces... Y de una ideología urbana, ¿no? Evidentemente, sí. Y además una ideología y una aceptación pasiva de una realidad que no siempre es conveniente. Porque extrañamente a ustedes los economistas les da dificultad tener un pensamiento integral. Ustedes siempre piensan la realidad de manera parcial y así la llevan a los textos y así la llevan a las políticas económicas, porque en el caso nuestro siempre me ha parecido claro, muy claro, que el turismo puede convivir con ese sector primario. Es necesario que conviva, porque si no sus ventajas se desaprovechan. Si tú tienes un crecimiento exagerado o intensivo del turismo con una agropecuaria débil, las ventajas del turismo, por lo menos en términos de ingresos de divisas, se te neutralizan. Porque entonces tienes que comprar bienes en el exterior. O sea que tiene que haber, es importantísimo el crecimiento. Pero no hay economista hoy, excepto usted, que hable de la agropecuaria. Exacto. Sí, no hay uno. No, y las escuelas, las facultades de agronomía y veterinaria vienen a menos. Se tienen a menos. Las profesiones que están más en la boga ahora mismo es computación, sistemas o la considerada muy fácil. Pero yo creo que no es lo que tú señalas de los economistas de ver las cosas parcial. Me parece que es más del ser humano. Y te voy a matar al gallo en la funda, porque venía incluso con esta idea, ¿y cómo inserto yo lo que tengo en mente, que no es mío, es del doctor Manuel Aristi, el neurólogo, que él ha insistido mucho en las redes sociales sobre el problema que hay entre la realidad y las ideas, que muchas veces uno que idealiza una cosa y ya cree que porque la idealiza es real. Exactamente. Y entonces a veces castigamos la realidad por idealizarla. Una noción muy religiosa, dicho sea de paso. Y muy de lo que fue el marxismo-leninismo. Claro, pero yo diría que en el campo religioso
Es imprescindible que sea así, incluso en el campo de las ideologías. Y ustedes los políticos, el presidente también habla de una promesa, pero él lo da como un hecho. Exacto, exacto. Bueno, acuérdate de Napoleón y su famosa frase: el político es un vendedor de ilusiones. Sí. O sea, hasta ahí en la religión, en las ideologías, ese es incluso su mérito. Cuando uno de los grandes valores de las ideologías es que cuando las cosas se trancan, que tú no tienes herramientas técnicas para salir de ello, el tener el germen ideológico te puede brindar una salida a una solución. Entonces, ahora, sí yo creo que en el mundo de la economía, no exactamente en los economistas, sino en el mundo de la economía, en la comunidad económica, hay una especie hay una falta de creatividad, y en el ejercicio político también hay una falta de creatividad, y casi siempre terminamos en recetas que pueden no ser válidas para el momento y las circunstancias que se estén viviendo y esa falta de creatividad no será en razón de lo que usted acaba de decir. La coyuntura se traga la posibilidad de crear. Sí. Porque hay que responder a tantos problemas uno detrás de otro, que a veces uno tiene la impresión de que los jefes de Estado no tienen mucho tiempo para pensar las decisiones. Deberían tenerlo, ¿no? Deberían tenerlo, ¿no? Mitterrand era el único. Para mí, un atributo del estadista, del hacedor de opiniones, del pensador, es precisamente, bueno, del pensador obviamente, del responsable de educar, es tener tiempo para pensar. Bueno, Mitterrand decía que él no podía gobernar sin pensar. Sí. Cuando le decían que por qué iba tanto a las librerías. Pero es fundamental, y también, además de la presión de la coyuntura, es la anatemización de las ideologías. O sea, cuando en este mundo de hoy ideológico, ¿no? Vamos a llamarlo así, sí. En que las ideologías químicamente puras han caído, pero hay un denuesto, una falta de apreciación, y me parece que es un error de la comunidad económica de llevarse mucho por lo práctico, de lo práctico, del pragmatismo, porque el pragmatismo tiene también su ventaja. Pero hay que fomentar la creatividad en las soluciones económicas, tanto a nivel político como a nivel empresarial. Vamos entonces en el próximo segmento a ver cuál es el valor de pensar un país a corto, a mediano y a largo plazo. Ingeniero Guillermo Caran, usted participó en varios planes, ¿no? Y dirigió algunos. Bueno, yo no soy muy dado a ti no te molesta que yo cito a Balaguer, ¿verdad? Imposible, además. Balaguer dijo en una ocasión... El país no se explica sin Balaguer, post-Trujillo, no, está claro eso. En una ocasión lo estaban alabando, que si yo, cuando Balaguer se molestó, él dice: mire, yo no he venido aquí a satisfacer mi vanidad personal, si es que la tengo, ¿no? Bueno, el nombre de Flandes es una arquitectura. Pero la gente muy inteligente dice que a veces masaje al ego no cae mal. Bueno, eso sí, vamos a ver. Sí, entonces, los Flandes son una arquitectura suya. Sí, incluso el nombre de Onaplan. Decía un amigo a propósito de eso, que a veces cuando estamos reuniendo discutiendo cosas, me dice: bueno, una cosa, vamos a descansar 5 minutos para darnos autocoba, para animarnos. Flandes quiere decir ¿qué? Planificación del desarrollo. Okay. Plan desarrollo. Esa fue la idea que tuve cuando lo bauticé. Ya. Bueno, indudablemente que todo tiene que no solamente permitirse, sino fomentarse. O sea, tanto el corto, el mediano como el largo plazo no se debe abandonar ni descuidar nada. Uno de los vicios que yo veo es que cuando nos convertimos en una especie de monotemático, ¿no? La solución es por aquí no vamos.
La solución son los servicios, nos olvidamos de la economía primaria. La visión parcial. Bueno, la visión parcial, correcto. Visión parcial. La solución es la tercera generación o la cuarta generación tecnológica. Yo creo que todo tiene que armonizarse porque al fin y al cabo, ¿cuál es el propósito de un sistema económico? Que la gente tenga bienes primarios para satisfacer sus necesidades. No, y si no crece deformado, como nos ha ocurrido a nosotros. Claro, que tenga alimentos, que tenga vestidos, que tenga vivienda, todo eso es primario. Y que la gente tenga oportunidades de trabajo para poder comprar los alimentos, el vestido y la vivienda. Correcto. Entonces no lo perdamos. La economía terciaria o los servicios son muy buenas en la generación de mano de obra y yo creo que hay que apoyarlo. Por ejemplo, hoy mismo vi una noticia que me alegró muchísimo de que están faltando parques industriales para Zona Franca. Pero cuidado, eso es por la coyuntura de ahora. No vaya a ser que apostemos demasiado. Bueno, podría haber ahí un mediano plazo con el tema geopolítico y China y la lucha de China con Occidente. Probablemente Occidente no quiera seguir apoyando económicamente a China porque ha visto que su liderazgo tal vez no es muy positivo para Occidente. O quizás China se está manejando con mucha prudencia para quedar bien con debería hacerlo. Su economía lo necesita. Claro. Y otro ángulo importante es ese giro a la izquierda que están teniendo los países de América Latina. Sí. En cierta forma hace que muchas inversiones nos miren a nosotros. Exactamente. Entonces, eso está bien. Ahora, ¿cuál es el problema de eso está muy claro en el caso de Venezuela. Claro. Y probablemente en Colombia ocurra algo parecido. Bueno, quizás Colombia, más bien Chile, Perú, en fin, prácticamente todo el Pacífico. Depende si ellos miran a Lula o miran a Maduro. Bueno, pero si me refiero a los nuevos países socialistas. Claro. Por supuesto que todo el Pacífico está como izquierdizando. Así es. Pero esos son ciclos. Sí. Entonces, está bien, aprovechemos la coyuntura, pero no nos volvamos locos. Por ejemplo, vamos a verlo en el turismo. Bueno, el turismo está muy de boga, está creciendo mucho, pero de repente hay otras naciones que entran en la competencia, que se introduce más en el mercado y entonces se produce un desplazamiento. Entonces terminamos con una cantidad de hoteles y habitaciones que no podemos usar. Lo mismo puede ser con la zona franca. De repente que hay un cambio en las políticas. Bueno, ya lo tuvimos. Sí. La zona franca tuvieron y después cayeron. Claro. Y también las legislaciones norteamericanas. Por eso mismo, aquí subió por legislación Cuenca del Caribe y bajó por la Cuenca del Caribe también cuando vino el Derek Kafta. De repente, por ejemplo, suponiendo la política Trump, América para los americanos, Exacto. Que decía, bueno, ¿por qué yo tengo que comprar un aire acondicionado en China? Así es. Y si, por ejemplo, predomina la política Trump, probablemente muchas de las cosas que estamos vendiéndole a Estados Unidos desde nuestras zonas francas, ya eso cambie y vengan nuevas leyes, nuevas PLs, etc. Bueno, eso es todo muy interesante. Ahora, voy a ponerme un poquito moderno, ¿no? El eje agropecuario nuestro. Siempre he pensado que nosotros tenemos Haití, porque desde el punto de vista económico, a mí me parece que Haití es como una provincia que depende de la República Dominicana. Así es. Sobre todo en los productos primarios. Tenemos los millones de turistas que llegan aquí, vamos a hablar entre 7 y 10 millones de turistas. Y tenemos el consumo interno, doméstico. No son esos elementos suficientes para nosotros tener, y digo suficiente, una economía agropecuaria vigorosa, fuerte. Claro que sí, y yo pienso que debemos insistir, y por supuesto en cierta forma estoy satisfecho, porque, por ejemplo, he sido insistente en señalar el rezago agropecuario. He visto nuevas entrevistas de nuevos voceros que hablan de la agropecuaria.
En una ocasión el presidente habló de un programa Siembra pero todavía el gobierno no invierte lo suficiente. No invierte en la agropecuaria, y pienso que no está en la línea correcta en cómo fomentar la agropecuaria, porque el fomento de la agropecuaria no masivamente en la dimensión que se necesita y que puede tener, por supuesto, incluso para enfrentar esa economía y esa política urbana que también se traduce en las elecciones. Exacto. Tengo que siempre reconocer y repetir a Fernando Álvarez Hogar, que fue la primera persona que le oí cuando el PLD ganó en el año 96, por supuesto en un acto en la Fundación Corripio, no me acuerdo en qué motivo, y él señalaba que estamos con un gobierno urbano, un gobierno que prioriza, Nueva York chiquito. Y urbano de la capital. y urbano de la capital. Sí. Así es. Porque urbano de Moca es diferente. Claro. Sí. Y eso, por supuesto, se ha demostrado las consecuencias que ha tenido, porque ahí de nuevo señalo lo malo de la rutina. O sea, hemos seguido con el predominio urbano en el gasto público, en las inversiones. Pero, por ejemplo, una de las cosas que advertí desde el momento que se concibió el programa Siembra es que la implementación se focalizaba en proyectos específicos. En una ocasión el ministro de Agricultura reiteró el anuncio de 300,000, pero finalmente el amigo Faña renuncia porque en Luperón no le dieron los recursos para financiar 1,000 tareas de maíz. O sea, entonces, yo creo que aquí el programa siempre tiene que estar pensando en que aquí hay tierras baldías o tierras subutilizadas que necesitan ponerse en producción. Y el recurso humano, si usted no pone al frente de un programa así a un fomentalista o al frente del ministerio del sector que es la agricultura, si usted quiere sembrar, usted tiene que poner un fomentalista. Si usted quiere, como se dice ahora, automatizarlo todo vía digital, bueno, usted tiene que poner un experto en tecnología digital. Y por ahí comienza la cosa. Correcto. Entonces, me parece que son acciones más a nivel de políticas y programas que proyectos específicos. Y ojalá que de alguna forma el gobierno va a tener que rediseñar ese programa, también lo contempla. Por supuesto, vino esta tormenta que hace que las prioridades cambien, las coyunturales. Ojalá las prioridades no cambiaran, ojalá el accionar a corto plazo cambie, pero incluso... Pero el tema es que yo no veo a nuestros gobiernos, para no enfocarme solo en esto, en decir, esta es una coyuntura. A mí me parece desde mi ignorancia que si llega una coyuntura como esta y el gobierno sabe gestionar, lo primero que debe hacer es crear un equipo de coyuntura para hacerle frente a esa situación y no sacar al gran equipo de su rutina, que es la importante. Exacto. Pero si usted coge el ministro de Obras Públicas y lo encarga de todo eso, usted le está diciendo abandona lo que estás haciendo. Porque él tiene límites humanamente hablando, profesionalmente hablando también. Y administrativamente. Sí, correcto. Pero también hay que estar mentalmente preparado de que nosotros estamos así como Pedro Mir decía, hay un país en el mundo en el mismo trayecto del sol. Nosotros estamos en el trayecto de los huracanes. Seguro. Y de alguna forma... Nada debe sorprendernos por ahí. Yo recuerdo en los años 80, aquí se creó, asociado a un grupo de Estados Unidos, Compañeros de las Américas, me parece que se llamaba. Incluso yo fui a un congreso internacional donde se creó en la Universidad Católica Madre y Maestra un grupo de contingencia para rescates frente a eventualidades. Pero a las eventualidades, ahí insistíamos mucho que
que las contingencias de los desastres, que no debería llamarse por lo menos los ciclones de desastres, ¿no? Sí. Quizás protestas de la naturaleza, pero la contingencia debe resolver a corto plazo aprendiendo la lección. Por ejemplo, muchas de las cosas que se ven es porque no tuvimos la precaución de edificar bien, de poner vallas sin una debida estructura, de sembrar en sitios inadecuados, en fin, razonamiento como esto. ¿Qué te quiero decir? Que el atacar las calamidades inmediatas no debe llevar a perder de vista el horizonte. Además nos sale más caro no hacerlo. Exacto. Y nosotros seguimos, por ejemplo, permitiendo las viviendas suicidas, como habla el arquitecto Rafael Tomás Hernández. Las viviendas suicidas. Mañana, cuando ya termine la temporada ciclónica, veremos la gente construida en la ribera de los ríos y veremos una autoridad inexistente a los fines de decirle no, ahí no se puede bajo ninguna circunstancia. Después tenemos que pagar esa casa como nueva y usted va a exigirle al Estado. Sí. Y fíjate, por ejemplo, las casas que están haciendo. Exactamente. También de repente viene otra tormenta y se vuelven a ir. Sí. Entonces, me parece que debemos ver esto como una lección para... Claro, el Estado no tiene cómo responder inmediatamente a casas mejores, sí, porque son tantos, y ese es el precio de no exigirle al que construye, aunque sea un constructor informal, un código mínimo, pensando siempre que cada 6 meses del año puede haber. Nosotros nos ponemos bajo riesgo de ciclones. Sí. Es un tema que tiene que ver no sé con qué, y con la creatividad, con la inteligencia, con la previsión, sí, no sé con qué. Por supuesto, inscríbete en la creatividad. En la creatividad. Inscríbete en la aceptación de la realidad. No idealizar la realidad, sino aceptemos que estamos en un país en el mundo en la misma ruta de los huracanes. Pero a eso se contrapone que ustedes los políticos no quieren molestar a los electores. Bueno, porque ustedes piensan siempre en el día de las elecciones. ¿Tú te refieres a los políticos populistas? No, a todos. No a mí como político. Bueno, no, porque el país lo hemos tenido, el país se ha dañado en ese aspecto. Bueno, ciertamente. Aquí todos los gobiernos dejan que la gente haga lo que quiera. Sí, en general. Sí, hay una tolerancia. Hay una tolerancia elevada y una complacencia. Que incluye a nuestros amigos haitianos, esa tolerancia. Por supuesto. Y pienso que bueno, hay como la oferta y la demanda aplicada en la política, porque ciertamente solo prosperan los políticos que están teniendo, que están recurriendo a la complacencia y al populismo. Sí. El que dice la verdad y y si la verdad es cruda y dolorosa, ese no llega a tener simpatías. No. Entonces, porque el dominicano no ama el cumplimiento de la ley. Definitivamente. Nosotros no amamos el cumplimiento de la ley. Ni amamos al íntegro, ni amamos al honesto. Este es un país para otro tipo de personas. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta quizás muy importante para mí. En este momento, y mirando todos los recursos que tenemos y las potencialidades, y asumiendo que vamos a seguir bajo el mismo esquema tecnológico que irá cambiando, pero ya muy levemente, es decir, la tecnología digital, turismo, agropecuaria, industrialización. ¿Cuál sería el camino a seguir para los próximos 10, 15 o 20 años en República Dominicana? Mira, yo creo, y voy a ser reiterativo, me parece que mirar a la economía primaria es lo que debe merecer la atención pública, porque lo otro está caminando solo. Es decir, la agropecuaria. La agropecuaria y también la industria. Por ejemplo,
no se puede la romper. Industria secundaria, ¿no? La industria secundaria. Sí, pero hay industrias de materias primas agropecuarias. Y hay industrias que producen bienes primarios. ¿Y por qué digo? Bueno, los otros sectores están caminando solos y uno de los principios ideológicos, por lo menos del socialcristianismo, es que la función del Estado es hacer lo que la iniciativa particular no puede hacer, que es el principio de subsidiariedad. Si la actividad privada puede hacer algo, está haciendo el turismo, está haciendo las inversiones extranjeras, está haciendo inversiones en construcciones, déjalo, aliéntalo, protégelo. Bueno, aliéntalo no tanto, no lo castigues, vamos a decir. Ahora, si hay un sector rezagado, que en este momento sigue siendo la agricultura a pesar del impulso del último trimestre del año, entonces esa es la que debe ser atendida. Pero cuidado, no cometamos el error, y tenemos que ser reiterativos, de porque apoyemos o está de moda una actividad económica, descuidemos y dejemos caer la otra. Por ejemplo, para mí siempre me pareció un crimen nacional dejar morir la industria azucarera. Correcto. Para tener hoy tierras ociosas, para haber vendido, regalado las instalaciones industriales como chatarra. Sin embargo, nuevo se impuso un criterio urbano. Exacto, sí. Entonces, el equilibrio, o sea, fomentar una actividad sin castigar a la otra, debe llamar la atención en un buen ejercicio de la actividad pública. Una visión filosófica, ¿por qué es tan difícil al ser humano ubicarse en ese punto socrático, el punto medio, que es como decir la integralidad? Porque el punto medio es equidistante a todo. Así es muy difícil, y mira que los grandes pensadores siempre insisten en el equilibrio. Tú citas a Sócrates, Gandhi, por ejemplo, que el padre de la India moderna, que casi es una potencia ya, sin el casi, ¿no? Es una potencia que a punto de competir siempre cultivaba el término medio, la prudencia. Bueno, hasta el extremo de la resistencia pacífica, de dejarse a dar golpes, para evidenciar que el agresor es el malo de la película. Y destruirlo espiritualmente. Claro. Porque en la medida en que usted agrede y no hay respuesta, eso lo destruye a usted espiritualmente. Pero ciertamente es muy difícil llegar al equilibrio. Y fíjese que nosotros tenemos un ejemplo muy hermoso, que es el trópico dominicano. Sí. El trópico dominicano no es extremista. Así es. Y nosotros tenemos un país, desde el punto de vista de la naturaleza, de la creación, muy equilibrado. Sí. Muy equilibrado. Sí, así es. Que deberíamos seguir como ese ejemplo. Bueno, lamentablemente la cultura occidental no aprende tanto de la naturaleza. Como, por ejemplo, la cultura oriental, que a veces hasta lo ilustran. Mira, los animales hacen tal cosa y de ahí aprovechamos. No, el occidente en eso tiene otra escuela, ¿no? Sí, creó su propia cultura. Así es. Y la superpuso. Así es. Sí, pero ¿cómo hacemos que estos talentosísimos jóvenes economistas que tenemos hoy sentados en los podios y en posiciones de dirección y en las academias y en las universidades vean la realidad de su país de una manera más integral y dejen de enamorarse del Miami pequeño, del Nueva York pequeño, del París, etcétera? Aunque no soy economista, debo insistirte de que no es solo los economistas que tienen esa limitación o esa dificultad. Pero bueno, el tema que nos ocupa bueno, sí, por el tema. Economía. Yo creo que es un tema también que está en los políticos. Y yo diría en todo lo relacionado con las ciencias sociales. No hay de otra que no sea que insistir a tiempo y a destiempo, como decía el apóstol, en que es necesario el equilibrio, de que es necesario palpar la realidad, no confundir lo ideal con lo real,
sí, lo que idealizamos con la realidad. Por supuesto, eso supone que haya una receptividad por parte a la crítica, por parte de los detentadores de ese trono que tú señalas, que también está faltando, porque el absolutismo y el fundamentalismo está a veces obnubila el ejercicio de quien está a cargo de los poderes públicos. Vamos a una pausa para regresar al segmento final de esta entrevista con el ingeniero Guillermo Carán. Los dominicanos, ingeniero Carán, y las autoridades parecen estar enamoradas del turismo, de las remesas y de la zona franca. Necesitamos, sin embargo, comer. Y la comida viene ordinariamente del sector agropecuario, pero en vez de fomentar determinados productos, los estamos importando. Por ejemplo, aquí estamos importando naranja dulce. Las estamos trayendo de Chile. Sí. Y pan, carne, increíble que aquí estén importando carne. Pan, como usted muy bien señala. Y probablemente no lo estamos haciendo de manera coyuntural hasta que tal cosa mejore, sino como una política definitiva, porque aquí hubo una plaga que acabó con los naranjales. Pero usted no ha visto ninguna política dirigida a restaurar los naranjales. Ni se habla. Incluso hubo un gran productor que fue Rica, que tenían plantaciones que fueron diezmadas por esa plaga, y lo que ha hecho es que ha cambiado de cultivo hacia el coco. Bueno, menos mal que cambió el coco. Está bien, pero las autoridades debieron ayudarle a restaurar por lo menos parte, o por lo menos de las plantaciones no sacar ahí, de nuevo insisto en la rutina. Es otro ejemplo de la rutina. Por lo menos debe estar en agenda, así como debe estar en agenda la recuperación de la industria azucarera. Debe estar en agenda la recuperación de la siembra de cítricos y muchos otros países. Yo recuerdo cuando muchacho, que mi familia tiene finca en Atomayor, que nosotros sembrábamos maní. Exacto. Entonces, y teníamos que ir al CEU a buscar la semilla que la manicera de entonces nos proporcionaba. Que es la misma de hoy. Que es la misma de hoy. La Sociedad Industrial Dominicana. Sin embargo, y sembramos maní en la finca y nos fue muy bien. Hasta que vino la PL. Hasta que vinieron la ley pública. Y la triple C. Y todo el mundo pensó, dejó de cultivar el maíz. Bueno, porque nunca pasó, acuérdese, de 8 pesos el quintal de maní. Bueno, pero también en los costos hay que ver cuál es el costo real versus el costo importado. Sí, pero la importación era mucho más fácil. Eso sí. Sobre todo que era además crediticia. Eso sí, pero también hay que prever en la economía la contingencia. Es como, por ejemplo, es una norma general de que una industria de petróleo tiene que tener la cantidad de petróleo almacenada para enfrentar cualquier contingencia en el mercado. De hecho, en la técnica de electricidad, en el sistema eléctrico, se mide la sostenibilidad de un sistema cuando teniendo una planta de emergencia para cuando la mayor planta salga del mercado tú puedas responder. Eso mismo pasa con la agricultura, o debe pasar con la agricultura. O sea, tú debes, bueno, está bien, hay muchos productos que por tecnología, por escala, por naturaleza, son más baratas importándolos, a veces por políticas crediticias. Por ejemplo, muchos de los productos que importamos de Estados Unidos tienen una tasa de interés subsidiada. Correcto. Y ahora que nosotros tenemos una política monetaria con una tasa de 8.25%, la brecha se va a hacer mucho mayor y quizás castigue al productor agropecuario. Entonces, así como las previsiones de almacenamiento es necesario para ciertos renglones como los combustibles, debemos tenerlo para la industria alimenticia. Hay productos
que debemos tener como un almacén sembrado o un almacén edificado. Y lamentablemente ahí tengo que lamentar, perdona la redundancia, que el INESPRE ha sido distorsionado, porque en lugar de precisamente capacitarse para esa contingencia. Oye, pero no nos vayamos muy lejos. El antiguo Egipto, sus trigales, cuando el Nilo crecía, pero lo almacenaba para la época crítica y también para exportar, y eso fue lo que hizo grande al antiguo egipcio. Nada más hay que revisar las escrituras y la historia. Entonces, ¿por qué tenemos que abandonar lo que fue exitoso y previsor en un momento dado? Yo creo que es parte de la integralidad que debemos tener en el ejercicio de la cosa pública. Bueno, me queda como gran lección que tenemos que regresar a los principios más elementales y básicos, que ordinariamente son tan humildes y son tan sencillos que nadie lo ve como solución, ni siquiera como sustento de un cuerpo económico determinado. En el caso de nosotros, si nosotros volviéramos a las habichuelas, al arroz, al maíz, a los productos tradicionales, café, cacao, azúcar, lo único que no hemos descuidado es el tabaco. Nuestra economía fuera más próspera, sí, y probablemente nuestro turismo fuera más rentable. Claro. Sí. Y fíjate, esas imprevisiones incluso también son sentencias pasadas. Recuerdo haber leído en Aristóteles los requisitos nos pueden decir viejos si nos vamos muy atrás. Bueno, por supuesto. Y yo por lo menos soy un aprendiz de viejo. Bueno, ahora se llama adulto mayor. Adulto mayor. Pero por ejemplo, Aristóteles solía describir las condiciones para edificar una nueva, un emplazamiento, un asentamiento urbano, que haya agua, que la tierra sea sostenible, que tenga los elementos fundamentales. Óyeme, cuando tuve muchos proyectos gubernamentales que se establecen en terrenos, en ciénegas, donde no hay agua, tú dices, pero ven acá, ¿por qué tenemos que olvidarnos lo que hace 15 siglos ya se sabía y además se aconsejaba? Exacto. Muchos miles de millones de pesos para avalar lo que usted dice del sector educativo, de la escuela pública dominicana, está en terrenos solares cenagosos que había que inyectarle dinero en cemento para poder hacerlo construible, solo para satisfacer la necesidad de un compañero de la base. Ingeniero Guillermo Caram, gracias por la gentileza de nuevo acompañarme. Usted debía venir casi siempre a este espacio para enseñarme y orientar a nuestra audiencia sobre estas cosas que parecen elementales, pero son tan importantes, y ojalá que se produjera el milagro de que nuestros líderes piensen de manera grande en lo elocuente, en lo magnífico, pero también en lo elemental, en lo que hacemos todos los días y lo que es imprescindible para sobrevivir como persona y como nación. Cuantas veces usted me requiera, estoy a su orden. Incluso usted genera celos entre algunos compañeros. Sí. Que uno de ellos me ha dicho, primero se queja porque yo nada más vengo al programa suyo. Otro me dice, si yo quiero saber dónde tú estás, prendo la televisión para ver si estás conmigo. A ustedes gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.